El fiscal general Néstor Humberto Martínez hizo nuevas y explosivas revelaciones sobre el escándalo de Odebrecht en Colombia. Martínez aseguró que 5 senadores están involucrados en el pago de comisiones. Las coimas de la Ruta del Sol 2 ascenderían a los 84.000 millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía, además de los 11 millones de dólares pagados en coimas, hubo pagos adicionales de Odebrecht a sus filiales a través de contratos simulados que nunca se prestaron ni ejecutaron. ¿Por qué decimos que las coimas pueden llegar a 84.105 millones? Porque hemos identificado que para el contrato Ruta del Sol y para la adición Ocaña Gamarra se hicieron pagos desde Brasil por 21.550 millones de pesos. En poder de la Fiscalía existen testimonios que involucran directamente en los hechos al senador Bernardo El Ñoño Elías. 2% para Bernardo y los amigos de las comisiones de presupuesto que maneja Bernardo, un 1% para Federico Gaviria y para Otto Bula, y un 1% para otros políticos que estaban manejando Federico. El fiscal también mencionó el nombre de otros políticos señalados de recibir comisiones de entre el 4 y 5%. Dentro de las evidencias se advirtió la presunta comisión de tráfico de influencias de los senadores Bernardo, Miguel Elías Vidal y Antonio Guerra de la Espriella, y del representante a la Cámara Ciro Rodríguez. Incluso los testimonios recolectados salpican a un funcionario del gobierno. La Fiscalía ha recibido testimonio que afecta al señor Juan Sebastián Correa Echeverry, funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura para la época de los hechos, quien presuntamente habría recibido la suma de 100 millones de pesos. Asimismo, la Fiscalía le imputará cargos a funcionarios de la Ruta del Sol. Señor Edgar Paolo Ferracuti, presidente representante legal de concesionaria Ruta del Sol SAS en Colombia, ciudadano portugués, a quien se le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. También aparece en la lista Federico Gaviria Velázquez, quien se encuentra privado de la libertad, José Zambrano Caicedo, de Consultores Unidos, y Gustavo Adolfo Torres, de la compañía Profesionales de Bolsa, responderán por enriquecimiento ilícito. El fiscal aprovechó para confirmar la captura del fiscal Óscar Martínez Monterrosa por corrupción. Pues es esta las nuevas revelaciones sobre el caso Odebrecht, la noticia con la que empezamos esta emisión de hoy. Mauricio, muy buenas noches. Buenas noches, Paula, ¿qué tal? Habíamos tenido esta noticia un poco como en pausa, pero ya hoy toca revivirla porque nos enteramos de semejante cifra tan absurda, Mauricio, que hay que decirlo, cuadriplica la que teníamos en la cabeza, se había pagado en el país a cuenta de sobornos, a cuenta de coimas, que era de 21.000 millones de pesos. Eso por un lado, una cifra que vuela todos los topes de la imaginación. Y aparte de eso, nombres de nuevos implicados que hasta que no se demuestre lo contrario, parece que empiezan a estar muy enredados. Paula, usted dice que tuvimos en pausa la noticia durante un buen tiempo. Los televidentes se acordarán que todo esto estalló en diciembre del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que funcionarios de Odebrecht habían dicho ante el Departamento de Justicia cuánto habían pagado en distintos países de América Latina. La suma en Colombia eran más o menos 11 millones de dólares, que son los 20.000 millones, a la tasa de cambio de ese momento, los 20.000 millones de pesos de los que habla Paula. Eso era lo que teníamos sobre el tapete, y eso era sobre lo cual se estaban haciendo investigaciones, a quién había ido una plata, a quién había ido otra. Lo que dice la Fiscalía hoy es importante por lo menos en 3 dimensiones. Primera, no solamente se pagó plata afuera, se pagó plata adentro, y esa plata se pagaba de una manera bastante singular. Las firmas contratistas terminaban contratando distintos servicios, contratos de servicios por consultoría, por servicios prestados, por qué sé yo, que jamás se prestaban. Es decir, era una cosa encubierta, una operación encubierta para entregar plata que iba a dónde, plata que iba a pagar esos porcentajes que ustedes veían allí, en algunos casos hasta 5% de la suma del, total de la obra, y esa plata iba supuestamente, de acuerdo con lo que ha encontrado la Fiscalía, recuerden que estos son hallazgos de la Fiscalía que deben ir finalmente a ser corroborados por la justicia, de acuerdo con la Fiscalía, iban a engrasar la maquinaria política, es decir, de esos contratos, jalando y jalando la pita, iban a dar finalmente a congresistas, a otros congresistas, a funcionarios públicos, y la Fiscalía termina encontrando
como le decía Paula, que los 20.000 millones que se pagaron originalmente y de los que teníamos noticia, terminan siendo 84.000, es decir, aquí dentro de Colombia se pagaron como 60.000 millones más. Imagínese. Número uno. Número dos, los involucrados, y los veíamos en la nota, congresistas que no son cualquier congresista, son los que definen elecciones en Colombia y así ha sido en las últimas elecciones. Es verdad. Se habla del Ñoño Elías, se ha mencionado dentro de los congresistas Antonio Guerra de la Espriella, se ha mencionado a Plinio Lano, se ha mencionado a Musa Besaile, y todos esos congresistas han terminado, de acuerdo con la Fiscalía, con compulsa de copias a la Corte Suprema. ¿Qué es eso? La Corte Suprema es la encargada de investigar a los congresistas, por lo tanto la Fiscalía dice, vea lo que encontré, vaya, investigue usted, y lo señala claramente. Y el tercer punto fundamental, Paula, es que esto tiene mucha más pita para jalar, porque la Fiscalía dice, en su rueda de prensa de hoy y en su comunicado, dice, ya hemos encontrado una plata, ¿a dónde va a dar? Pero hay 27.000 millones de pesos pagados, en este caso por estas firmas, con esta misma modalidad, que no sabemos muy bien a dónde van a dar y toca seguir investigando. Por lo tanto, aquí va a haber mucha más gente que va a terminar cayendo, por lo menos en las acusaciones de la Fiscalía, que por el momento ha imputado cargos y ha mandado copias a la Corte Suprema. Ustedes dirán, ¿cuándo va a parar este proceso? ¿Cuándo se van a encontrar los culpables? Ojalá la justicia opere rápidamente, pero estas evidencias son francamente escandalosas. Y usted lo ha dicho, esto parecería ser la historia sin fin. Así es.